Muy buenas noches, queridos, estimados compañeros, personas relacionados al mundo minero. Eh, Agradezco bastante la invitación que me realiza Ciudad Academy para poder brindar algunos conocimientos basados un poco ya en la experiencia, en el trabajo colaborativo con diferentes mm, profesionales que han ayudado a nutrir pues, ciertas experiencias y poder brindar este tipo de ponencias en las cuales se conjugan varios aspectos relacionados a lo que es la gestión específicamente, a la gestión, a la construcción, al diseño de presa de relaves, ya que es uno de los componentes más importantes durante la minería. Como lo indicaron, voy a pasar acá, ok. Como lo indicaron, soy ingeniero civil con 23 años de experiencia. He trabajado en gran minería, mediana minería y también en pequeña minería. Tengo mucho más, creo cerca de 18 años ya relacionado al tema de diseños de pila de lisivación, palisivación, botaderos, tajos, canteras, accesos para carreo minero, tanto para flota mayor, flota menor. Y asimismo también estuve a cargo de todo lo que era una presa de relaves, desde su de crecimiento, construcción y también planeamiento, en el caso ya de una modificación de estudio de impacto ambiental, ligado bastante a lo que es ya de la metodología ágil, metodología PMI, también la FEL, que también nos está ayudando un poco a entender ya las consideraciones de lo que es el tema de gestión de proyectos. Yendo un poco allá a lo que es la estrategia de gestión de construcción en una presa de relaves, es un poquito entender el papel que las presas de relaves ya van haciendo dentro de las unidades mineras, entendiéndose que son estructuras de contención que cada vez están generando mayores dimensiones, mayores capacidades de almacenamiento, pese a todos los problemas y lecciones aprendidas que hemos tenido durante algunos problemas básicamente relacionados a algunas fallas que se han tenido pues durante el proceso, digamos ya de proceso de operación, el proceso de cierre, y lo cual nos indica que tenemos que tener un pensamiento bastante responsable con respecto a realizar las estrategias e implementar innovaciones tecnológicas que permitan asegurar la construcción de una presa de relaves. Asimismo, es importante identificar los desafíos, ¿no? En su diseño y construcción. Hay muchos desafíos, hay muchos profesionales, casas de ingeniería que van implementando día a día mejoras en los diseños porque obviamente las construcciones mismas, las operaciones, durante los procesos de recrecimiento van saliendo a la luz algunos aspectos fundamentales que tenemos que tener mayor énfasis para poder realizar los ajustes necesarios dentro de los diseños correspondientes. En el mundo de la ingeniería es un continuo aprender, estar día a día, nuestros conocimientos ampliándose basados en la experiencia, en los estudios, en las innovaciones tecnológicas, en las características de los equipos, de los materiales que podamos tener, es donde nosotros tenemos que enfocarnos y poder realizar todas las mejoras continuas dentro de lo que corresponde ya a la gestión y construcción de un componente, que en este caso son las presas de relaves. Conocer las mejores prácticas en la gestión. Obviamente ya estamos alineados al ICMM, a la guía de gestión de relaves, a la GISTM, y vamos viendo que poco a poco nos estamos alineando a estándares internacionales que nos van a permitir brindar de manera, digamos, ya unánime y poder aportar nuestros conocimientos y nuestras oportunidades de mejora y crecimiento para poder realizar, pues, una adecuada gestión de la presa de relaves. ¿Ok? Un poco dentro de los conceptos claves que podemos ver, básicamente las presas son estructuras diseñadas para almacenar, obviamente, todo el residuo minero. Acá podemos ver en la imagen, pues una presa que tiene ciertas características, básicamente la ubicación del dique, ¿no? La ubicación de la playa y la ubicación de donde se van a almacenar las aguas. Es importante cuenta que las características de una presa de relaves tiene que tener ya las consideraciones básicas para poder funcionar o poder establecer las condiciones de operación para que éstas puedan funcionar adecuadamente. Y para ello tenemos que conocer cuál es el objetivo, la capacidad, la funcionalidad, la importancia que se tiene que tener durante el proyecto minero.
¿no? Nos permite almacenamiento, un control de residuos de minero, reducir impactos ambientales, ¿no? Que cumplan con las regulaciones nacionales e internacionales. Obviamente, como Perú estamos teniendo digamos, un cambio básicamente en las normativas ambientales, en las normativas de gestión minera, porque obviamente las autoridades se están dando cuenta que lo que tenemos, que en algunos casos han sido escritas en los años 90, en los años 2000, obviamente están cambiando por esta ya inclusión de las nuevas guías para manejo de presa de relaves, básicamente, ¿no? Y la inclusión de ciertos actores como ingeniero de registro, como ya un poco la inclusión de ciertos estudios e importancias, tales como rotura de presas, el tema de monitoreo con las nuevas innovaciones tecnológicas, ingreso de sistemas y tecnologías, tales como sistemas de drones, automatizaciones que van a permitir una adecuada gestión para lo que es la gestión de relaves, ¿no? Asimismo, el propósito nos permite tengamos que ubicar en qué función está nuestra presa, básicamente en garantizar un adecuado funcionamiento seguro. Dentro del diseño de la presa de relave, obviamente uno plantea estrategias para poder ubicar adecuadamente una estructura de contención, ubicar las zonas de, digamos, su drenaje, ubicaciones de lagunas, de la laguna en la cual va a ser sacadas las aguas claras, la ubicación de los vertederos, asimismo también la ubicación de las pozas en las cuales se van a colectar los sistemas de subdrenaje y toda una estructura adecuada. Pero es muy importante que dentro ya de la construcción, dentro ya del proceso de ubicación definitiva, dentro de los replanteos que se realizan, pues muchas veces hay ciertas consideraciones que a veces en el papel, por la premura o probablemente por tener las mejores opciones, pues obviamente saltan algunas cosas a luz que obviamente van a tener que tener una mejora en el tema de diseños. No todo diseño es perfecto, pues obviamente está en función a la calidad de la información que uno brinde, ¿no? Con respecto a la protección ambiental, es importante que tengamos que proteger de toda manera la contaminación con respecto a los cuerpos de agua y los cuerpos de suelo, porque hay que tener en cuenta que estamos rodeados pues de comunidades cercanas, que estamos rodeados tal vez de cuerpos de agua importantes, llámense como cabeceras de cuenca, ríos que van a aportar hacia la agricultura y la ganadería aguas abajo, pues es importante todo ese tipo de previsión y colocación de estructuras dentro del cuerpo del dique que nos permiten mitigar cualquier tipo de impacto que se pueda tener durante los procesos constructivos, procesos operativos o en los casos que se tengan pues algunos eventos un poco fuera de lo común, ya sea eventos sísmicos de grandes consideraciones, eventos de lluvia, los cuales salgan de los pronósticos establecidos, entonces se tienen que tener ese tipo de estructuras debidamente adecuadas. Operativa, pues obviamente facilita la cimentación de sólidos, que permita la recuperación y recirculación de las aguas, ¿no? Y que todas nuestras estructuras de contención sean debidamente analizadas físicamente para que permita una adecuada estabilidad de los taludes, básicamente, de las estructuras de contención a largo plazo. Algunos desafíos claves que tenemos dentro de la gestión. Dentro de los desafíos claves que tenemos en la gestión, básicamente, es la previsión de fallas geotécnicas, ¿no? Dentro de la previsión de fallas geotécnicas, básicamente con respecto a la seguridad estructural, hay que tener en cuenta también los controles de estabilidad de las zonas sísmicas, entendido que la ubicación de la estructura del depósito de relaves tiene que estar adecuadamente para determinar en adecuadas zonas, básicamente las zonas sísmicas, teniendo en cuenta que en Perú tenemos 4 zonas sísmicas bien determinadas y bien definidas, y obviamente estas tienen que estar pues sustentadas en los estudios de peligro sísmico para que nos permitan dar los factores adecuados de acuerdo a análisis probabilístico, determinístico de la ubicación de la presa de relaves. Otro aspecto importante es tener en cuenta la gestión de aguas, básicamente en los controles de filtraciones, infiltraciones, en la recuperación y tratamiento de agua almacenada es importante porque estas aguas no siempre tienen que estar almacenadas en la presa. Uno de los errores que tienen o algunas unidades mineras es tratar de que la presa de relaves, pues obviamente es un sitio de almacenamiento de aguas. Y obviamente ese es un fatal error porque ya algunas unidades mineras pues han tenido problemas de fallo debido a la acumulación excesiva de agua, ¿no? Y no poder haber obtenido pues obviamente una poza de regulación, algo que permita contener las aguas para poder minimizar los impactos negativos que podría conllevar a ello, ya sea un rebose de la presa, una rotura del mismo cuerpo y cosas que pueden implicar pues en accidentes, ¿no? En
accidentes que pueden ocasionar pérdida de vidas y obviamente la pérdida ambiental también va a ser razonable, ¿no? El impacto ambiental, hay que tener en cuenta que en todo tipo de proyecto que tenemos que realizar, el estudio de impacto ambiental, los procesos de los planes de manejo o no de ambiental que se tengan, pues tienen que ser debidamente cuidadosos, validados, certificados, de tal manera que permita un control adecuado de las aguas y de los suelos, que estos no sean impactados lo mínimo posible y que solamente se tenga en cuenta las consideraciones para poder realizar la estructura que se va a construir. Y obviamente dentro de los procesos de cierre también está en la restauración de estos sitios para que estos se puedan integrar ya durante su proceso de cierre. La generación de drenaje ácido es importante porque obviamente se tiene que minimizar o mitigar cualquier tipo de aguas de contacto, las cuales van a tener que pasar por un proceso de tratamiento para luego ser vertidas en los cuerpos de agua existentes, ¿no? Cumplimiento normativo, tenemos bastantes decretos, resoluciones en las cuales el Perú ya viene estando sujeto, ¿no? Llámese el decreto supremo 023, el 034 del 2023, que ya está un poco más afianzado a poder controlar y regular todo lo que corresponde a la construcción, manejo de depósitos de relave, depósitos de desmonte, que obviamente son componentes de residuos que necesitan una mayor atención debido ya a los incidentes que se han tenido tanto nacionales como internacionales durante muchos años atrás, ¿no? 20, 25 años atrás. Y obviamente la adaptación de los estándares, ¿no? Hacia los estándares básicamente, a la gestión, al estándar de manejo de relaves de la industria minera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta todo este cumplimiento normativo. ¿Ok? La estructura de esta presentación la he dividido en 7 secciones, básicamente una de ellas es la planificación y gestión de riesgos, la gestión de la construcción, algunas que tengamos, innovaciones y sostenibilidad, que es importante tener en cuenta, algunos casos de estudio cortos que podamos revisar y podamos entender, y básicamente más allá de analizar caso de estudios, poder aprender de las consideraciones que se tuvieron durante el proceso del evento que sucedió y cuáles son las cosas que nosotros necesitamos mejorar. El cierre de una presa muy rápidamente para poder tener en cuenta, ¿no? Y algunas conclusiones y reflexiones que podamos tener al respecto, ¿no? Con respecto ya a lo que es la planificación es muy importante. Esto nos permite a que nosotros podamos tener un enfoque integral que abarque ingeniería, normativa, sostenibilidad, monitoreo de riesgos, en los cuales nosotros podamos tener un control desde el inicio, cuando nosotros ya comenzamos a poner en mente o poner en gráficos o en drafts, ¿no? O poder ya tener esa ubicación en la cual nosotros vamos a ubicar o disponer de un componente tales como la presa relave. Básicamente tener seguridad estructural en los cuales tengamos estudios geotécnicos, un análisis sísmico de la zona, poder nosotros aplicar el cumplimiento de las normativas, básicamente a las últimas que tenemos, obviamente, y también asociados también a las normativas internacionales, ¿no? Tener en cuenta cuáles son los impactos ambientales y cuáles son la eficiencia operativa que se pueda tener durante ya la operación. Y obviamente esto va de la mano con el uso de tecnologías innovadoras y la optimización de recursos que podamos tener. Algunos factores críticos que tengamos que tener durante los procesos de planificación inicial, básicamente es la evaluación de la ubicación del terreno. Es importante saber dónde se va a construir. Y para ello nos tenemos que sustentar en estudios geológicos, estudios geotécnicos, estudios hidrogeológicos, estudios hidrológicos, topográficos, que nos permitan establecer cuáles son las mejores condiciones de ubicación de este componente que nos permita obviamente la máxima capacidad de almacenamiento, pero asimismo también una integración con el entorno que se va a tener. Hay que tener en cuenta que este componente va a tener un inicio y va a tener un final. Y el final lleva básicamente a poder integrar hacia la naturaleza este componente. Sabemos que todo lo que está contenido dentro de ello no lo vamos a volver a sacar, porque son miles, en el caso de gran minería, miles de millones o millones de metros cúbicos o toneladas de material de residuo que se va a contener en este lugar. Y obviamente tenemos que garantizar que este componente se mantenga estable durante muchos años, largos plazos. Estamos hablando de décadas, de siglos que puedan estar este componente y obviamente poco a poco, como vaya pasando el tiempo, esto se vaya integrando y se vaya consolidando en un componente completo, ¿ok? Básicamente la caracterización geotécnica, como les indicaba, identificación de zona de riesgo, algunas condiciones climáticas e hidrológicas, el análisis de lluvia y escorrentía y la identificación de riesgos de inundación y erosión.
Es importante que la zona en la cual se ubique una presa de relaves como criterio de planificación nos permite establecer las medidas de elementos auxiliares tales como canales de derivación, pozas de almacenamiento, estructuras que permitan reducir el ingreso de agua innecesaria hacia el área, ¿no? Y asimismo poder establecer durante los procesos de recrecimiento estrategias de construcción de elementos auxiliares que permitan reducir, ¿no? Paulatinamente, como vaya recreciendo, pues estas aguas hasta poder conllevar pues, a los canales definitivos, que son los canales de coronación, que estos tienen que estar diseñados pues para eventos básicamente con periodo de cierre, ¿no? Entonces es importante que podamos ubicar. Asimismo, la evaluación ya de estudios adicionales que obviamente ya se están pidiendo de forma obligatoria, tales como la rotura de presa, que es una simulación de cuál sería el efecto en el caso de que en algún punto crítico en el cual se ha establecido, se ha estudiado, esta presa pues llega a fallar, cuál sería el evento o el efecto que puede ocasionar. Ya tenemos bastantes softwares de modelamiento que nos permiten, ¿no? Establecer cómo es el comportamiento del flujo en función a la viscosidad, a la cantidad, a la pendiente, diferentes parámetros que va a necesitar este modelo para poder establecer cuál es el impacto aguas abajo que va a suceder, ¿no? Entonces tenemos que pensar ya de manera, digamos, proyectándonos, obviamente nadie lo desea, pero proyectándonos a cualquier tipo de evento que se pueda tener, ¿no? La selección del método de construcción es importante. Si bien es cierto, aguas arriba, el método de crecimiento aguas arriba ya es básicamente en el caso del Perú, en el caso de Chile, me parece que Ecuador también, no recuerdo otros países en Sudamérica que está prohibido su construcción debido a las fallas y a las falencias que estas tiene durante su proceso de construcción. Lo que sí está permitido, pues obviamente es aguas abajo, que obviamente va a requerir mayor área para poder crecer, o el método del eje central, ¿no? Que es un poco de combinación entre aguas arriba y aguas abajo, pero mucho depende de los análisis y las evaluaciones que se puedan realizar y los sustentos claros que se puedan brindar durante la autorización de construcción dentro de la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Energía y Minas. La Dirección General Minera, ¿no? En la cual va a tener que brindar o otorgar la resolución de construcción para permitir la construcción de este tipo de componente y obviamente que es de gran responsabilidad hacerlo, ¿no? Algunos conocimientos o cumplimientos normativos, básicamente locales, internacionales, como lo hemos podido ver, y el licenciamiento ambiental y social. Este último es importante, ya que debido a que muchos operadores mineros actualmente están incumpliendo en sus procesos de cierre, que están incumpliendo en los vertimientos de agua, que hay incumplimiento en muchos aspectos, lo cual les está permitiendo que el licenciamiento social cada vez sea más difícil. Y esto, pues obviamente nos tiene que poner un poco la mano al pecho para que como ingenieros de minas o en el caso de que tengamos algún tipo de gerenciamiento o jefatura que esté relacionado a ello, tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo porque obviamente la calidad de vida que nosotros podamos otorgar a estas comunidades, los impactos ambientales que podamos generar a estas zonas, pues van a permitir aperturar o cerrar puertas hacia la actividad minera, que obviamente el Perú es uno de los más importantes dentro de la región. Dentro de los métodos de construcción, pues obviamente vemos algunos aspectos básicamente relacionados a los costos, ¿no? Al riesgo y asimismo también al tipo de material en los cuales podemos utilizar. Acá tenemos en esta diapositiva. En el caso de aguas arriba, obviamente es un proceso bastante corto, ¿no? Conlleva solamente la descarga de relave, proceso de cicloneado y va a permitir un recrecimiento en la cual el dique básicamente lo tenemos acá en la parte baja, es pequeño y obviamente se va a mantener durante todo el proceso de recrecimiento de una dimensión que obviamente va a requerir menos material, ¿no? Pero es de mayor riesgo porque por ser una estructura esbelta y obviamente que está en contacto directo con flujos, básicamente con niveles freáticos dentro del cuerpo, pues obviamente esto va a permitir que reduzca la capacidad de resistencia de este cuerpo y obviamente conlleva a eventos que hemos tenido y que se han evidenciado durante todo el proceso o las etapas de vida que hemos tenido en algunas unidades mineras, tanto en el Perú como fuera, ¿no? Eh, Usado básicamente en relaves convencionales, nacimiento, esto nos va a permitir que el cuerpo del dique vaya generando mayor robustez, pues obviamente la extensión de la base va a ser mayor, mientras que la altura crece, básicamente va a tener mayor sostenibilidad, ¿no?
Dentro de estos métodos requiere mayor cantidad de materiales, obviamente por la cantidad, y básicamente se aplica para proyectos en zonas de alta sismicidad. Bueno, es una característica dentro ya que nuestro país está cerca del círculo de fuego, tenemos algunas aceleraciones 0.25, 0.35, 0.45, de acuerdo al mapa sísmico que tenemos, pues obviamente genera ciertas, digamos, unas evaluaciones en las cuales la sismicidad siempre va a ser un factor bastante alto. En Lima, el año pasado, el anteaño, hemos tenido bastantes eventos que, si bien es cierto, han sido bajo 4 grados, si mal no recuerdo, pues obviamente seguimos teniendo esa secuenciabilidad y que en algún momento probablemente vamos a tener un sismo de importancia que va a afectar no solamente a las ciudades, a las poblaciones, sino también a componentes de importancia tales como este, ¿no? Y el método central básicamente es una estabilidad entre costo y la estabilidad, y requiere estudios avanzados, como le indicaba, ¿no? Estos estudios avanzados tienen que ser bien sustentados para su implementación, utilizados básicamente en proyectos con variabilidad geotécnica, teniendo en cuenta las condiciones que se tenga. Es importante tener bien claro cuál es la máxima capacidad de almacenamiento, durabilidad, estudios muy precisos que nos permitan establecer que sí, este método va a ser bastante duradero a largo plazo, como lo habíamos indicado anteriormente. Algunos factores geotécnicos críticos que podamos nosotros tener. Uno de los procesos básicamente es la resistencia, cohesión y permeabilidad, básicamente las propiedades de los suelos. Las canteras son muy importantes que nosotros podamos establecer dentro de la ubicación. Ubicar canteras adecuadas con granulometrías que una mayor resistencia durante las etapas de compactación que se tenga, y asimismo que permitan que tanto materiales finos como gruesos y asimismo las propiedades de permeabilidad sean las adecuadas para permitir una construcción adecuada y una compactación no nos deje vacíos, ¿no? Durante los procesos de construcción que tengamos. En el caso de estabilidad de talones es importante los factores de seguridad que nos permitan establecer las condiciones tanto estáticas, pseudoestáticas, y también el modelamiento tridimensional que ya se viene elaborando. Estamos hablando de un Light 3D, un FLAC, ¿no? Y diferentes otros softwares que ya vienen implementando no solamente una evaluación de la sección crítica, sino una evaluación ya completa de toda la cara del talud, que va a implicar pues no solamente comportamientos bidimensionales, sino también tridimensionales. Con respecto a la presión de poros, no, básicamente los controles de filtración para evitar liquefacción. Podemos ver diferentes tipos de ubicaciones de estructuras básicamente filtrantes, llámese drenes basales, drenes chimenea. La evaluación ya, ahora tenemos también, tal igual como la sismicidad o como la parte de estabilidad, tenemos software que nos van a permitir establecer cuáles son las condiciones de flujo dentro del cuerpo de la presa y asimismo por debajo de ella, teniendo en cuenta cuál es la interacción con la fundación que se tenga. Y eso es muy importante porque de acuerdo a los criterios de diseño que uno establezca durante el proceso de ubicación de la presa, va a tener que establecer con qué tipos de materiales de fundación va a trabajar. Hay en algunos casos que se utilizan pues materiales de relleno consolidados, digamos, durante procesos operativos, llámese un botadero, llámese alguna estructura de relleno natural que se tenga, pues obviamente uno lo que requiere cuando va a realizar pues una estructura de construcción, es obviamente tener una fundación firme, ya sea un macizo rocoso o ya sea una estructura de alta resistencia a la fricción, ¿no? Para poder contener básicamente lo que es el cuerpo de la presa, ¿no? Dentro del análisis sísmico es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que ubicar la ubicación sísmica, ¿no? Tener en cuenta cuáles son las consideraciones de diseño para la liquefacción de suelos, y asimismo establecer dentro ya de la evaluación del estudio de peligro sísmico cuál es la aceleración que se tiene básicamente con respecto a la máxima aceleración puntual que se tenga, ¿no? Asimismo también la ubicación de esfuerzos estructurales que nos permitan poder tener un mejor análisis de la estructura de la cual nosotros vamos a tener con respecto a los parámetros sísmicos. Como indicaba, estamos ubicados cerca al cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Y para ello tenemos que tener pues una evaluación bastante detallada. Es por eso que cada proyecto tiene que tener su estudio de peligro sísmico bastante detallado, ¿no? Si bien es cierto, a veces hay unidades mineras que están cerca, pero los estudios de peligro sísmicos son bastante particulares. Es como nuestra huella digital, ¿no? Cada uno tiene una
evaluar, ¿no? De acuerdo a la ubicación, de las consideraciones de los materiales, de tipo de suelo, ¿no? Las características que pueda tener básicamente para poder diseñar las etapas físicas, ¿no? Con respecto al análisis hidrológico, es importante poder evaluar cuáles son nuestras áreas de influencia dentro de las estructuras, obviamente las áreas tributarias, la ubicación de los canales que se van a tener, la amplitud de las estructuras, básicamente de los diques que se van a construir, ¿no? Los canales de coronación que se van a tener, y hay que tener en cuenta uno de los factores muy importantes, la ubicación de los piezómetros relacionados a los sistemas de subdrenaje, perdón, de los sistemas básicamente relacionados a la hidrogeología para poder hacer los análisis. Pues obviamente dentro de los estudios de impacto ambiental ya ubicamos puntos de monitoreo, de estudio con respecto a la hidrogeología. Y es importante que durante el proceso, tanto de ingeniería, tanto el proceso de construcción, operación y al de cierre, tengamos adecuadamente todos nuestros parámetros debidamente evaluados para poder verificar si es que nuestro componente va a alterar o ha alterado las calidades de agua que se tengan que tener. Pues obviamente sabemos que en la parte del subsuelo es un poco difícil nuestra intervención, pero sí podemos mitigar si es que nuestra estructura puede generar algún tipo de afectación, nosotros la podemos mitigar de acuerdo a los diseños que hagamos. Obviamente zonas que son altamente permeables dentro de la estructura del cuerpo, de la zona del vaso, pues obviamente vamos a tener que colocar materiales de baja permeabilidad, ¿no? Estamos hablando probablemente un soliner, textiles, ¿no? Elementos que permitan reducir el ingreso, por no reducir hasta la nulidad, hasta el nivel de cero, de poder permitir que estos componentes que obviamente van a cambiar la calidad de agua puedan afectar a las partes hidrológicas. Y obviamente el monitoreo de niveles freáticos y filtraciones es importante durante la ubicación. Para ello tenemos que establecer pues nuevamente un análisis bastante adecuado de los estudios hidrológicos que se tengan. Asimismo, también es importante que nosotros podamos determinar y seleccionar las ubicaciones óptimas de nuestros componentes, de acuerdo a estudios topográficos, a estudios geológicos, a estudios hidrogeológicos que nos permitan analizar la ubicación de los componentes y la efectividad que estos que tengan durante ya la operación del mismo, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, vertederos de emergencia, vertederos de masía, poder ubicar, ¿no? Adecuadamente las estructuras de cada uno, ya sea dique frontal, ya sea diques perimetrales, pozas de contención o pozas de derivación de agua, así mismo de interacción con algunas estructuras aledañas, llámese botaderos, no, llámese algunas estructuras de tajo que estén cercanos, pues obviamente es importante esta ubicación y selección óptima de estos componentes, ¿no? Es importante también los análisis de riesgo y evaluación de mitigación. Durante el proceso que ha tenido los análisis y evaluación, obviamente las características que tanto la industria minera ha tenido que afrontar desde el año 2016 y probablemente más antes, hasta nuestra actualidad, pues obviamente viene la implementación de una serie ya de, digamos, manuales, estructuras, un poco más, se me olvidó un poquito la palabra, metodologías de uso que nos van a permitir establecer las condiciones de las cuales nosotros vamos a establecer. Y para ello vamos a tener que establecer algún tipo de matrices de riesgo teniendo en cuenta ya las consideraciones actuales de la zona y las posibles que se puedan tener. Un análisis de tal vez oportunidades, amenazas, fortalezas que pueda tener nuestro análisis, poder tener todas nuestras medidas de mitigación, básicamente relacionadas a los componentes importantes, tales como son el dique de contención, ¿no? Si estamos hablando de una presa que obviamente va a estar regida por un dique de contención. Hay algunos casos que ya están optando de utilizar tajos antiguos, ¿no? Obviamente con estudios muy adecuados y muy consensuados para lo que es ubicación de relaves, pero igualmente van a tener un componente que va a ser el predominante en la cual se va a tener que poner el más grande, el más alto interés. Pero en el caso de tener presas, digamos, como actualmente se tiene, con un dique, pues obviamente se tiene que tener un manejo adecuado de este tipo de estructuras. Los sistemas de drenaje, de subdrenaje, para poder direccionar y conducir adecuadamente las partes de infiltración hacia los puntos de almacenamiento. Esto es muy importante. La implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real. Esto ya nos ha permitido durante todos los años y la implementación de los parámetros de gobernanza que podamos tener, pues obviamente establecer ya ciertos criterios en los cuales nos permiten tener un monitoreo preciso, claro, en el momento que pueda producirse, ya que en muchos casos el fallamiento ya siempre va a presentar puntos aleatorios en las cuales
nos van a permitir evaluar puntos precisos que se van presentando y nos pueden masificar ya una ubicación de un punto en el cual, o en una zona en la cual hay un probable deslizamiento, ya sea en el caso de inclinómetros que me va a ubicar en tiempo real determinando el punto de inicio exacto de los movimientos que se puedan tener, asimismo también la ubicación de los niveles freáticos que me van a permitir determinar en qué momento preciso surgieron ciertos incrementos o disminuciones de agua, ¿no? En el caso de hitos que se puedan colocar en la parte superficial, alguna deformación que se pueda tener en la cara de los taludes, todo el sistema de monitoreo, si lo tenemos manejado de tipo real con operadores debidamente entrenados y los cuales puedan tomar decisiones adecuadas, hacer las coordinaciones adecuadas para poder tomar acción inmediata, es importante para poder reducir cualquier tipo de efecto, básicamente en accidentes que se puedan tener, ¿no? Los instrumentos de monitoreo actualmente ya han pasado por una serie de modificaciones, actualizaciones, automatizaciones. Creo que cada año en lo que hay el Perumín o diferentes congresos relacionados con presa de relaves o estructuras mineras, pues no necesariamente presa de relaves, nos permite ver toda una gama de sistemas de drones, drones de interior mina, drones externos, drones que no solamente nos permiten determinar las características topográficas, sino nos permiten determinar también las características geológicas en función al tipo de relación que pueda tener las zonas con correlación, los tipos de materiales que se puedan tener. Asimismo, se pueden establecer diferentes tipos de análisis de riesgo, de incrementos que podamos establecer. Y en el caso, por ejemplo, de los piezómetros, obviamente que nos permiten establecer las condiciones de los niveles de agua durante toda la operación, desde el inicio, ¿no? Es importante tener un piezómetro desde la ubicación del dique de arranque y este mismo que pueda tener toda la información y data histórica durante el proceso de su operación. Esto es importante porque la temporalidad, ya sea en época seca o en época húmeda, durante el proceso de los años nos va a permitir tener rangos máximos y mínimos de incremento de las aguas. Obviamente, teniendo en cuenta que esto no de riesgo que se puedan tener, que puedan conllevar a un fallamiento o una reducción de resistencia del cuerpo. Sabemos que el agua obviamente va a permitir que se reduzca esta capacidad y es importante que mantengamos umbrales máximos, ya sea bajos, medios y altos, que nos permitan tomar decisiones rápidas. En el tema del inclinómetro, como indicaba, son estructuras que nos van a permitir determinar si es que nuestra estructura se va a mover y en qué parte, en qué punto, porque son, al igual que los piezómetros, perforaciones que van a ir hacia hasta la parte de fundación y tal vez un poco más para que nos permitan establecer si la condición de nuestro cuerpo es estable o va a presentar algún tipo de plano de falla dentro del cuerpo. Y esto nos va a permitir establecer algunas condiciones rápidas de tomar acciones, ¿no? Entonces, ahora los softwares vienen con sistemas de alerta, te pueden enviar un mensaje a tu celular, un correo, te van a enviar miles de forma de que te pueden alertar que algo, algún problema que obviamente está saliendo fuera de lo común y puede generar algún tipo de impacto. Sismógrafos que obviamente nos van a permitir establecer durante los eventos sísmicos, porque obviamente la ubicación de un sismógrafo dentro de la ubicación de un punto naciente del sismo, digamos, tiene un efecto muy diferente a lo que va a tener el efecto en la presa. Entonces, tenemos que establecer durante el proceso del sismo que se pueda registrar cuál ha sido el impacto, la más alta aceleración que se ha tenido, el tiempo y duración del evento sísmico que se ha tenido. Y por último, el sistema de drones, que básicamente esto ya nos permite tener una visión más amplia, clara, precisa, desde de puntos elevados, tomar fotografías, poder establecer algunas comparaciones fotográficas. Ahora tenemos sistemas hasta satelitales para lo que es el tema de monitoreo, que permiten tomar imágenes cada cierto tiempo y permiten establecer si es que hay no solamente algún tipo de inestabilidad puntual, sino también regional. Con respecto a lo que es la gestión de agua dentro de la presa de relaves, es importante que se tengan todos los recursos, básicamente para poder establecer la forma y manejo de las aguas. La recuperación y la recirculación en los procesos mineros ya es un estándar, digamos, que se está viniendo porque obviamente el agua es un elemento vital para la vida y obviamente la gente, las poblaciones, pues le tienen una valoración muy alta. Es por eso que dentro de los valores obviamente se tenga en cuenta del consumo mínimo del agua y que todo el agua dentro de la presa pues está que tanto la extracción de esta agua esos que
se obtenga, ya sea de lana o de lana, según corresponda, para poder tener porcentajes mínimos de agua para poder recuperar el número de los balances hídricos que se tengan. El tratamiento de fluentes ante la descarga, este es un factor importante porque obviamente nos permite ver si es que estos procesos van, los ambientes, básicamente los puntos de descarga, y esto es relacionado a las normativas ambientales de vertimiento que se tenga. Sistemas de tratamiento para sistemas de drenaje eficiente para evitar acumulaciones, básicamente esto está relacionado a la ubicación de las estructuras, digamos, de derivación, ya sea por cunetas, por drenes, ¿no? Y esto obviamente nos permite poder controlar cualquier evento de erosión o infiltración sin control que se pueda tener. Es importante que dentro de los análisis previos a la estructura ubiquemos los puntos de agua naturales que obviamente podrían ser impactados, se espera que no, o se podría reubicar, remodelar, modificar de tal manera que no generemos impactos a estos tipos de agua que obviamente están son controlados y obviamente son regulados por la autoridad de agua. De acuerdo a ello, también se pueden hacer estructuras de derivación. Toda aquella filtración que se tenga tiene que ser debidamente controlada. Obviamente, ya pasando a la parte 2, un poco más relacionada a la gestión de construcción, esto sí es importante porque estamos hablando ya de procesos constructivos que obviamente van a generar una cantidad de movimiento, tanto de equipo, maquinaria, recursos, personal, afectaciones a ciertas áreas, obviamente temporales, para poder tener algunas áreas operativas, ubicación de equipos, ubicaciones de almacenes, algunos, digamos, retiro de cobertura, vamos a tener que ubicar algún tipo de topsoil, ubicar zonas para la ubicación de los materiales inadecuados, ya sea desmonte, ¿no? Entonces, todo ello va a generar toda una estructura de movimiento. Lo que se requiere es que nosotros podamos preparar todos los sitios en los cuales vamos a ubicar, en este caso el dique, que es la estructura más importante, ¿no? Dentro de la preparación de sitio tenemos limpieza, nivelación de terreno, retiro de materiales inadecuados, vegetación, construcción de accesos y plataformas de trabajo, investigaciones complementarias. Esto sí es importante porque si bien es se tengan que hacer estudios complementarios, sea perforaciones, sistema de drenaje, relaves y estructuras similares que puedan conllevar pues algún impacto si es que no son controlados dentro de la construcción del dique. El levantamiento del dique tiene que ser bien analizada, aguas arriba, dentro de nuestro Perú, si bien es cierto está ahí, pero es una estructura que ya no tiene el permiso adecuado. Aguas arriba, aguas abajo es una de las mejores opciones, teniendo las áreas correspondientes y obviamente da la seguridad de que la construcción que vamos a contener básicamente con respecto al dique va a ser una de las mejores opciones. Lo que corresponde a línea central, hay que tener bastante análisis, bastante evaluación dentro de la autoridad y también de la casa de ingeniería que realice este análisis para poder sustentar pues una adecuada construcción de lo que se va realizando. Ahora, el uso de geosintéticos durante todos estos últimos tal vez 20 o 30 años ha sido uno de los factores bastante importantes porque esta industria ha crecido bastante teniendo en cuenta que ofrece soluciones básicamente para la reducción de permeabilidad básicamente en el utilizo de poder tener algún tipo de efecto en las cuales el agua puedan pasar y esto mucho va a depender de la característica y el tipo de material, ¿no? Básicamente sus usos están relacionados en la impermeabilización de la base, los talleres del dique, en la prevención de infiltraciones, ¿no? En la aplicación básicamente se combinan también con algunas capas de arcilla para poder tener una mejor, digamos, un mejor uso, un mejor efecto dentro de la reducción de niveles de filtraciones que se puedan tener, ¿no? En algunos casos, ¿no? Utilizan cenizo de neumáticos reciclados en el dique, ¿no? Aplicación de relaves cementados, ¿no? En algunos casos, en algunas presas que utilizan, en algunas zonas estructuras de concreto
aplicados, ¿no? Porque hay diferentes tipos de componentes que también los conectan, llámese los polylog o estructuras que no van a permitir, pues, adecuar toda esta tecnología que ya hoy en día, pues, permite el grado de permeabilidad hacia los cuerpos de agua, ¿no? Con respecto a la supervisión, dentro de la gestión de la construcción, todo proceso que se realiza tiene un protocolo, tiene un procedimiento, tiene características importantes dentro de las especificaciones técnicas, tienen controles que requieren para que se pueda permitir pasar a una siguiente fase de proceso constructivo. Básicamente dentro del control de materiales, la verificación de la calidad de los materiales, las características de las canteras, si estas cumplen dentro del uso granulométrico, todo lo que es la segregación de partículas, asimismo también la forma de compactar, ¿no? Y tener este proceso de compactación dentro de la conformación de la estructura. En la inspección de procesos constructivos, básicamente el control de compactación en capas, la supervisión de las instalaciones de drenes y filtros, inspecciones de vertederos de emergencia y canales de desvío, pues obviamente toda estructura que se realice tiene que pasar por un proceso de control de calidad. Cuenta que vamos a tener dos tipos de control de calidad. Un control de calidad específicamente por la empresa constructora, ¿no? Que realice, ¿no? La encargada, pues obviamente tiene que asegurar que su producto esté bien hecho y tiene que realizar toda una serie de protocolos y documentación que justifiquen, ¿no? Lo que están realizando. Y asimismo, una empresa de control de aseguramiento de la calidad, que es la encargada por parte del propietario o del operador minero, que garantice que todo está realizándose de acuerdo a lo que se ha establecido dentro del estudio de ingeniería o de la ingeniería de detalle definida, ¿no? Entonces, es toda una serie de intercambio de documentación, tanto en la parte de contratista como en la parte del dueño, ¿no? Del operador minero, que sea el dueño, pues obviamente tiene que estar debidamente regulado, tiene que estar debidamente documentado para cualquier tipo de actividad o algo que tenga por inconveniente se puedan pues resolver de manera adecuada teniendo toda la información necesaria, ¿no? Métodos de supervisión, básicamente los ensayos in situ que obviamente se van a tener que realizar se llama con densímetro nuclear, que va a permitir sacar todas las características y poder implementar. El uso de algunos sensores, monitoreos remotos en tiempos reales, pues obviamente ya tenemos en algunos casos equipos, sea equipos de corte o nivelación, que tienen sensores que van a permitir pues la ubicación o van a determinar ya la nivelación que sea homogénea, nos van a determinar si tenemos algún exceso de se puede identificar, pero obviamente estamos trabajando con tecnología en el momento para poder tener pues una optimización en el tiempo, porque obviamente pues tiene una capa, viene topografía, te nivela, ¿no? Pasas a rodilla nuevamente, viene topografía que si te falta más, entonces son procesos más largos que se dan. En este caso ya permite utilización pues, de diferentes elementos que van a reducir esos tiempos y van a maximizar que la construcción sea de manera eficiente, ¿no? Con respecto al uso de herramientas, básicamente en el tema de la gestión de los cronogramas, poder establecer que los tiempos establecidos durante todo el proceso de las actividades sean de manera, digamos, estén directamente relacionados con el cronograma de construcción. Sabemos que el cronograma de construcción siempre es una línea base y que durante el proceso de construcción van a haber variabilidades que pueden suceder, ya sea por incremento de metrado, ya sea por condiciones climáticas, ya sea por tipos y características de los equipos o materiales que se utilicen siempre, pero obviamente se va a tener que hacer un reajuste y este tiene que estar consensuado. Para ello tenemos que tener pesos diagramas, metodologías de la ruta crítica, tenemos que establecer cuál es nuestra ruta crítica para ponerle mejor énfasis, ¿no? A la definición de algunos hitos claves de entrega, ya sea por etapas, por fases, de tal manera que de problemas que se puedan tener, pues obviamente va a generar impactos. ¿No? La estimación de costos, esto es importante porque no sé, básicamente la estimación
de tiempos, un tipo de atraso, porque sabemos que van a haber incrementos de costo adicional por tiempo. Es importante realizando una evaluación si es que los rendimientos utilizados son los adecuados o hay alguna metodología de optimización, ¿no? El beneficioso obviamente va a tener pues una reducción de costos, una optimización de recursos y para ello en muchos de los casos, en el caso de que se dé pues este tipo de optimizaciones, siempre el owner genera pues una recompensa, digámoslo así, hacia la empresa constructora. No siempre se da, pero en algunos casos he visto que sí, obviamente por realizar una construcción dentro del costo y con el menor tiempo posible, ¿no? La utilización de softwares para el tema de planificación ha crecido bastante. Tenemos el Primavera, el Project, tenemos otros software de mucho avance también, ¿no? Que ayuda a la programación de actividades, ¿no? El modelamiento BIM 3D, esto es ya uno de los, digamos, actividades ya que se ha vuelto, digamos, ya importante dentro de la construcción, no solamente para estructuras, ya sea plantas, ya sea, digamos, algunas edificaciones de alta complejidad, ¿no? También para lo que es el tema de presas relaves es importante porque nos permite tener una visión clara del objetivo que vamos logrando, cómo vamos recreciendo, hasta qué nivel vamos, qué elementos adicionales se van incorporando. Sabemos que el diseño y construcción de una presa relaves no solamente está relacionada con la colocación y movimiento de tierra, sino también está relacionado con la ubicación de estructuras de transporte relaves, ya sea ya la ubicación de línea de descarga relaves, en algunos casos existen dos líneas, ubicaciones de los puntos de descarga, ya sea en para el cumplimiento dentro de el avance mensual, semanal que se tenga de acuerdo a la evaluación que se tenga, ¿no? La selección y la selección y estructura. Si bien es cierto, existen muchas empresas que hacen actividades de construcción, pero no todas tienen la experiencia, ¿no? O los profesionales con experiencia necesarias para que se pueda cumplir adecuadamente el tipo de estructura que se tenga que hacer. Básicamente, la experiencia en empresas relaves y proyectos mineros es muy importante para la evaluación de contratistas. Todo proyecto es particular y nos va a dar una visión clara de lo que vamos a tener que realizar en el siguiente proyecto, porque obviamente vamos a tener muchas lecciones aprendidas que plasmar durante las siguientes fases que realizamos. Nadie nacemos sabiendo. Cuando salimos de la universidad, pues obviamente salimos a un proceso de adaptabilidad a la fase de ingeniería, construcción. Comenzamos por cargos pequeños y poco a poco, de acuerdo a nuestras habilidades, vamos creciendo y estableciendo cargos necesarios de importancia a poder realizar una buena ingeniería, una buena actividad. Cumplimiento de los estándares de seguridad y en medio ambiente es importante porque no solamente somos actores dentro de la parte de construcción de poder hacer actividades relacionadas a la construcción, al movimiento de tierras y todo ello, sino también somos actores que tengamos que brindar un ejemplo claro de cómo manejamos el tema de seguridad, cómo generar una seguridad cera, permitir que todos nuestros compañeros y colegas regresen sanos y salvos a casa, sin ningún tipo de accidente que podamos tener, ser ojos y oídos de todas las cosas que puedan suceder y levantar la mano y poder dar los feedback necesarios a las personas que lo requieran para que no se tenemos que ser gestores
de una integración de nuestro componente hacia el área donde está siendo construida y que pueda generar pues un impacto a la población cercana, a la comunidad cercana, que sus actividades que no están relacionadas a la minería puedan generarlo de la misma manera como la vienen realizando. Con respecto a la gestión de costos, es importante que el alcance esté bien definido, los plazos estén bien definidos y las condiciones contractuales, ya sea dentro de las penalidades, dentro de las condiciones favorables que puedan tener, en el caso de que se dé, estén bien establecidos para definir un contrato adecuado y estos tienen que estar desarrollados en los términos de referencia. Los términos de referencia es el requerimiento, ¿no? En este caso el alcance. Es el alcance que nosotros necesitamos y tiene que estar debidamente detallado con todas las condiciones y consideraciones. Esto tiene que ser no solamente realizado por una sola persona, sino por un equipo multidisciplinario en la cual está relacionado con aspectos legales, con aspectos laborales, de personal, de ingeniería, de seguridad, de medio ambiente, toda la revisión. Estimados participantes, me parece que estamos teniendo algunos inconvenientes con la conexión del docente. Vamos a esperar por favor unos minutos en lo que se restablece la conectividad para poder continuar con la ponencia. Ok, ahora sí, sí, tuve problemas con el internet, parece. Ok, un minutito, por favor. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, ingeniero, se le escucha bien y ya estamos viendo su pantalla también. Sí, sí. Ok, ya, gracias. Voy a continuar. Ok, gracias. Sí, otro aspecto importante es los monitoreos ya automatizados durante la fase de construcción. Esto ya nos permite tener, pues, como indicaba, ¿no? Algunos elementos de monitoreo importante, básicamente ya la ubicación de casetas o puntos de básicamente data lawyers, perdón, que permiten la transferencia de información hacia ya las zonas, oficinas de monitoreo para poder evaluar, tales como pisómetros, inclinómetros, las ubicaciones de drones que permitan una visualización rápida de los avances, poder tener tal vez alguna observación de algunos actos o condiciones que se pueden tener dentro de ellos, algunas que se pueden tener si es que este es un proyecto largo o de semanas, perdón, de mes a mes, puntos de vista que anteriormente lo teníamos. Anteriormente salíamos todo un equipo multidisciplinario, salíamos a hacer las famosas caminatas, recorridos, levantábamos algunos tipos de información, ya sea de incidentes que se puedan tener en la zona,
¿no? O tener un punto de vista diferente para poder establecer cuáles las condiciones que probablemente no se están teniendo en cuenta y como constructores no le estamos viendo. Pero ese tipo de tecnología nos permite tener un ojo más, ¿no? Porque ya hasta en las estaciones de monitoreo nos permiten evaluar cuál es el movimiento, cuál es el efecto que se puede estar dando durante el proceso de construcción, no solamente dentro de la ubicación del depósito de relaves, sino componentes aledaños, ¿no? Probablemente estamos quitando sostenimiento a algo que no le estamos viendo y probablemente está haciendo efecto en otro punto. Y obviamente nos permite tener una visión más clara y precisa de lo que estamos nosotros realizando, ¿no? Dentro de las auditorías y estándares de cumplimiento, que es básicamente la verificación del cumplimiento nacionales e internacionales. Sabemos que uno de nuestros componentes importantes a cumplir es el estudio de impacto ambiental. Es nuestra norma específica en la cual nos permite, se nos dio la autorización para poder generar un proyecto. Y dentro de ese proyecto está la construcción de la presa de relaves. Y la presa de relaves tiene un área, tiene una cuota máxima de almacenamiento, tiene consideraciones de inicio y fin. Entonces, todo ello tiene que estar evaluado y normado, que se tiene que revisar las especificaciones técnicas de diseño y evaluar cuáles son los impactos, ¿no? Ambientales y de cumplimiento normativo que se requiere. Entonces, es importante que esté debidamente realizado para cualquier tipo de auditoría que se tenga, básicamente sea técnico ambiental, podamos pasarla adecuadamente. El tema es importante que toda la documentación esté dentro reglamentada desde nuestra resolución, digamos, de la resolución de proceder, ¿no? O de autorización del estudio desde nuestras resoluciones de construcción, ¿no? ¿Cómo están nuestras resoluciones de construcción? Si estamos con nuestro plan de cierre, está normativa, una auditoría tienen que estar debidamente ubicados, archivados, de fácil acceso para cualquier auditoría que se tenga. Uso de agua también, en el caso de, ¿no? Informes que probablemente ya se han tenido algunas resoluciones básicamente no solamente la parte legal las tenga debidamente establecidas y estudiadas, sino también... Ingeniero, disculpe la quienes interrupción. están... Quizá podríamos probar apagando la cámara para poder tener una mejor conexión, porque de momento se está cortando bastante el audio. Ingeniero, ¿me confirma por favor si me logra escuchar? Estimados, esperamos un momento, por favor, en lo que resolvemos el tema de la conectividad para así poder continuar. Las disculpas del caso. Ingeniero, está con el micro apagado. Le comentaba que quizá podemos probar apagando la cámara para que podamos tener menos interferencia. Sí, me disculpa del caso, ahora sí estoy por el sur del Perú. Parece que casi estamos con problemas de internet. No se preocupe, ingeniero. Ahora sí lo escuchamos mejor, entonces me parece que podemos continuar.
Ok, sí, voy a avanzar un poquito más porque sí, me estoy quedando un poquito de tiempo. Ya, ok, un poco más relacionado a la gestión interdisciplinaria, es importante ya que las coordinaciones básicamente entre todos los stakeholders relacionados, tanto internos como externos, estén debidamente, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Todavía no vemos su pantalla. Ah, ok, 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 ok. Ya me preguntaba qué algo faltaba acá. Ujú. Ya, ok. ¿Me escuchan? Sí, ¿Ven la ingeniero, se pantalla? escucha bien y también vemos Ya. la pantalla. Ya, muchas gracias y mil disculpas nuevamente. Bueno, hablaba con respecto a los stakeholders, tanto internos como externos. Es importante que haya una interrelación básicamente entre todas las, digamos, los actores, digamos, tanto sociales como también técnicos, llámese ingenieros, geotecnistas, supervisores de obra, y asimismo también todos aquellos que estén relacionados con el tema de proveedores y todos aquellos que requieran realizar toda la parte de construcción. Y asimismo también el tema de supervisores, especialistas de control de calidad, siempre haya si bien es cierto va a haber una discrepancia técnica, pero también dentro de ello buscando la solución en bien del proyecto. Algunas estrategias de coordinación que se tengan, pues obviamente reuniones diarias, reportes, implementación de algunas metodologías ágiles en la gestión del proyecto, teniendo en cuenta que de que vamos logrando productos puntuales básicamente en función al avance del proyecto y en función también a los cronogramas establecidos. ¿No? Algunos beneficios de una construcción ya gestionada nos va a permitir tener mayor seguridad, ¿no? Y menores riesgos que podamos tener básicamente en el tema de falla, tener componentes más robustos, cumplimiento con normativas ambientales y sociales, que esto va relacionado básicamente a los cumplimientos legales y a reducir cualquier impactos negativos que se puedan tener básicamente relacionados al aspecto social. Alguna optimización de recursos, una reducción de costos operativos, ¿no? Y una mejor aceptación social y reputación de la empresa, ¿no? Entonces, la aceptación social es muy importante, como les indicaba, porque mucho depende de cómo nosotros realizamos el trabajo, cómo integramos a las comunidades, ¿no? Cómo integramos a las personas y que vean ellos mismos el tipo de trabajo que estamos realizando en cumplimiento a las normativas, tanto ambientales como sociales, porque si vamos a generar digamos, dar ejemplos negativos, pues obviamente no solamente a la reputación de la empresa, sino también al sector minero, va decayendo como actualmente se viene viendo. Entonces es importante que actualmente nosotros aprendamos a gestionar cualquier tipo de proyecto que realizamos en función al cumplimiento de las normativas y también del ámbito social y del ámbito ambiental. ¿Ok? Un poco relacionado ya a la normativa y a la gobernanza que tenemos, obviamente una de las modificaciones que se tuvo pues a la ley básicamente relacionada a lo que es el reglamento de seguridad y básicamente relacionado a las presas es la 034 del 2023 que ya amplía ya ciertos aspectos más detallados con respecto a la gestión, ¿no? Con respecto a los diseños, al diseño y la construcción enfocado a la estabilidad geotécnica, ¿no? Y también bajo sus condiciones extremas que se puedan tener, ¿no? ¿Cuáles son los efectos más extremos? Teniendo en cuenta de que cuando se ha realizado, pues, algún tipo de diseño, algunas consideraciones por poco creíbles que se puedan tener, pues ya se han presentado realmente. Entonces, es importante ya poder establecer este tipo de concepto, ¿no? Monitoreo y control que ya nos obliga a tener, pues, implementar instrumentación geotécnica en todos los componentes. He encontrado unidades mineras con depósitos relaves que solamente tenía hitos, no tenían ni piezómetros ni nada, y son estructuras fáciles si es que uno lo realiza en el tiempo correcto a construir, porque solamente lo va recreciendo y va implementando pues las medidas de control, ¿no?
algunos planes de emergencia, los planes de contingencia, respuesta de emergencias, es importante que tienen que estar descritos de tal manera que permitan en el momento de que se realiza tomar las acciones inmediatas, y estas mismas tienen que ser conocedoras por todo el personal relacionado a las presas relaves, ya sea la operación como también la construcción. Entonces, en toda la fase de proyecto se tiene que tener estos planes. Y durante el cierre, pues obviamente proyectos específicos, rehabilitación y monitoreo postoperacional. Es importante que nuestra presa, desde el inicio, desde el diseño, desde que nació como idea, se lo realice con un pensamiento de que en algún momento esta estructura se va a cerrar. ¿Cómo lo voy a cerrar? ¿Qué parámetros necesito para que sea un cierre adecuado? En el caso de movimiento, en el caso de una presa de relaves, no es factible o recomendable hacer actividades de corte, porque obviamente estaríamos desestabilizando un cuerpo que costó bastante trabajo construirlo. Tampoco establecer condiciones de relleno, porque obviamente pueden generar, ¿no?, dos tipos de estructuras, ¿no? Pueden generarse plano de falla por tipo de relleno que se puede tener. Es por ello que la presa de relaves se sugiere que tenga ya una configuración para proceso de cierre en su configuración final, ¿ok? Algunas otras normativas, básicamente algunas leyes relacionadas, ¿no? Básicamente al tema de disposición de relave, algunos reglamentos normativos ambientales, básicamente relacionados a los estudios de impacto ambiental, y obviamente también las leyes de recursos hídricos que nos van a ayudar un poco a entender cuál es la importancia que tenemos para poder realizar este manejo de relaves y hacer un diseño adecuado. Ahora, dentro de las normativas internacionales es importante ya tener en cuenta pues todo lo que recién al estándar global, ¿no? Básicamente de la industria minera relacionado al manejo de relaves. Para ello, pues ya de diferentes entidades, llámese el ICMM, el PRI, ¿no? El Consejo, básicamente que pudieron toda la información relacionada a tipos de desastres, y obviamente se gestionó todo un estándar básicamente para poder alinear principios básicos tales como cero daños, como una supervisión independiente que obviamente no esté relacionada con el operador, sino que sea un externo, y un monitoreo continuo de los sistemas básicamente para poder implementar algunas alertas tempranas. Entonces, este tipo ya de normativas nos ayudan a poder entender a dónde queremos llegar, en el sentido de que necesitamos tener un proceso de gestión que esté alineado ya a los conocimientos más actuales y internacionales, que son aquellos que han permitido una serie de estudios, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional, diferentes tipos, tanto en Europa, en Asia, en Norteamérica, y obviamente que nos han permitido en Sudamérica aplicar este tipo de estándares, ¿no? El Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM, pues obviamente fue uno de los gestores que promovió estos estándares globales, para lo cual requieren que todas las empresas mineras adopten este tipo de estándar, ya básicamente relacionada a la seguridad de presas relaves. Y por último, teniendo en cuenta que las Naciones Unidas, por medio de la UNEP, ha motivado, ¿no?, la eficacia, y no solamente relacionada a la sostenibilidad, sino a la minimización de impactos ambientales, que obviamente esto va a permitir básicamente en el tipo o proponer recuperación de agua, disposición de relaves secos para lo que es la reducción de riesgos que se puedan tener. ¿Ok? La gobernanza también, básicamente, inclusiva, ¿no? Nos permite la participación de las comunidades, participación comunitaria, resolución de conflictos. Obviamente, esto relacionado básicamente a consultas previas, ¿no?, que ya lo tenemos dentro de toda la gestión de gestión ambiental. Se tiene que tener, pues, una consulta previa, una aprobación de la parte social para que permita que los proyectos puedan seguir adelante. Entonces, para ello, dentro del estudio de impacto ambiental se va a ver esta que se llama componente participativo, y uno de los digamos, inquietudes que tiene la comunidad con respecto a los depósitos de relaves, que han generado bastantes problemas en el ámbito nacional, ¿no? Tenemos algunos eventos que se han sucedido durante los últimos años y que han impactado negativamente, y en el caso también de algunos depósitos que no han sido cerrados adecuadamente y que están generando no solamente relaves, sino también en algunos puntos específicos, ya sea en el norte o en el sur del Perú, que obviamente están generando pues impactos nocivos a las fuentes de agua existentes, ¿no? Dentro de la resolución de conflictos ambientales tenemos mecanismos de diálogo, ya sean mesas de trabajo con autoridades, con empresas, con comunidades, algunas gestiones de relave básicamente relacionado a una evaluación y auditoría de la comunidad que permita
que se permita ver cómo se realizan los aspectos de cumplimiento y manejo dentro de la estructura de la presa relave que se realice, ¿no? Algunos protocolos de comunicación de emergencia, pues obviamente tienen en cuenta algunas alertas tempranas y algunos planes de evacuación en el caso de que se suscite un evento súper extraordinario o sobrenatural que permite la pérdida de algún tipo de seguridad dentro de la presa, ¿no? Algunas auditorías externas, certificaciones que se requieren, ¿no? Básicamente relacionadas a auditorías técnicas, auditorías ambientales, auditorías operacionales, las operacionales relacionadas a la seguridad y mantenimiento, ambientales, a la calidad de agua, aire y suelo, que eso está normado por los estudios de impacto ambiental que van a tener que ser reiterativos y la entidad que regula eso es la OEFA, la que va a poder medir que se cumplan todo lo que se ha establecido, ¿no? Se recomienda algunas certificaciones, no todas las empresas lo tienen, pero sí sería bueno que encaminen el cumplimiento de ella. Básicamente la ISO 14001, relacionada a gestión ambiental en operaciones mineras, la 45001, la seguridad y salud ocupacional, y algunas certificaciones que están basadas, pues obviamente ya en el cumplimiento de las normativas del estándar global de gestión de relaves, impulsada por el ICMM y otras entidades también, ¿no? La transparencia, básicamente la comunicación entre las partes interesadas, un poco más relacionado a los mecanismos de poder nosotros establecer cuáles son las condiciones de cómo se trabaja adecuadamente, algunas publicaciones de reporte de seguridad, monitoreo ambiental, acceso a información, algunas estrategias de comunicación entre partes interesadas, ¿no? Reuniones informativas, visitas guiadas, porque obviamente una unidad minera muchas veces se convierte en un fortín solamente de los que trabajan, y es donde la suspicacia de la gente comienza a decir, oye, ¿cómo estarán haciendo? ¿Qué es lo que estarán haciendo? ¿Qué nos estarán engañando? Cosas así salen en su mente y es bueno aclararlos con visitas guiadas, participativas y teniendo en cuenta toda la transparencia posible. La relación con entidades gubernamentales, ir de la mano con el Ministerio de Energía y Minas y con, que se llama, con la Autoridad Nacional del Agua, quienes van a, el MINEN es el que nos va a dar la autorización tanto de construcción como de funcionamiento, y la Autoridad Nacional del Agua con el tema de vertimiento, de poder captar aguas y poder también vertir aguas. Entonces es importante tener una relación bastante amigable con estas instituciones, digamos, a nivel de gubernamental, ¿no? El diálogo con algunas ONGs que se puedan tener, que permitan poder también captar y poder mejorar la gestión tanto comunitaria como también la gestión de seguridad. Con respecto a la innovación, básicamente de las tecnologías, esto se me copió del anterior. Estrategias de comunicación, partes interesadas, sí, esto sí. Ok, dentro de las estrategias básicamente es el uso ya de otro tipo de tecnologías, ¿no? Llámese como relave espesado, como relave seco. Estamos ya hablando de relave filtrado, ¿no? Que es una de las tecnologías que ya se está desarrollando muy detalladamente. Un poco los problemas que se tiene dentro a nivel Perú es la zona y ubicación, teniendo en cuenta de que el Perú tiene una muy alta precipitación. Entonces, para ello se tienen que ver algunas estrategias, algunas metodologías para poder trabajar adecuadamente, tipos y características de relave, las técnicas que nos permitan que el relave se pueda contener de manera seca desde el inicio, porque obviamente uno de los, digamos, de los objetivos de los depósitos de relave, implementando ya estructuras de liberación de agua, llámense drenes, llámense sistemas de bombeo, ¿no? Llámese sistemas de subdrenaje, van a permitir que todas estas arenas y agua que se tengan, pues obviamente se consoliden con toda la reducción de agua posible. Hay en algunos casos ya se utilizan sistemas adicionales, ya sea concreto o algunos tipos de aglutinantes que van a permitir que todas estas aguas se consoliden, perdón, que todas estas relaves se consoliden y que las aguas, pues, puede ser evaporación o puede ser algún tipo de filtración puedan permitir. Pero el objetivo final es que podamos pasar a un relave más seco, ¿no? De tal manera que ya la construcción ya tome forma, tal vez de un depósito similar a un depósito de relaves, un depósito de desmonte con características de compactación que van a permitir que se consoliden adecuadamente, y obviamente estos van a tener que tener pues un tratamiento de confinamiento más adicional, ¿no? Cerro Lindo es uno de los ejemplos con su depósito de relave Pahuaypite 1, Pahuaypite 2, quienes dentro de su ubicación, si bien es cierto su precipitación no es muy alta, pero permite un ejemplo de cómo se viene realizando el tema del manejo del relave filtrado, ¿no? Algunas basadas ya en condiciones, algunas soluciones basadas en la naturaleza,
algunas estrategias que imitan básicamente ya el secado, ¿no? Que imitan un proceso natural para mejorar la sostenibilidad, la regeneración de los ecosistemas, aplicación de relaves, básicamente con respecto a la revegetación, utilización de áreas para poder ya dentro de los procesos de secado poder ir haciendo algunas series de ubicación de estructuras o de filtros naturales, ya sea de vegetales o ya sea de algunos tipos de materiales de la zona, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, las barreras naturales contra la exposición de polvo, básicamente en la plantación, en alrededores de las presas, ¿no? Plantaciones de algún tipo de vegetación. Obviamente esto está relacionado en zonas vegetales en las cuales permitan poder incluir este tipo de, digamos, de minimizar algunos riesgos dentro de la fase operativa. Obviamente esto va relacionado a presas pequeñas, ¿no? Donde no tienen mayor envergadura, ¿no? Con respecto al uso de energías renovables, energía solar, que permite básicamente la instalación ya para lo que son manejos, y esto relacionado a operaciones un poco pequeñas, la generación de energía por medio de paneles solares o energía eólica, o algunas energía hidroeléctricas pequeñas en zonas en las cuales se pueden tener a partir de cursos de agua cercanos, ¿no? Donde se pueden implementar, ¿no? Aplicación de gestión de relaves como bombas solares, obviamente para flujos pequeños, implementación de sistemas de tiempo real con energía solar, algunas iluminaciones que obviamente nos van a permitir ya no utilizar la energía eléctrica convencional, sino utilizar energía renovable dentro de ello, ¿no? Esto nos ayuda un poco a poder, la reducción de costos operativos en el consumo de electricidad, menores impactos ambientales, contribución a la sostenibilidad minera, ¿no? La recuperación de aguas dentro de la operación minera es muy importante, como les indicaba. Los procesos de recuperación de agua va a permitir poder reducir el consumo de agua que está destinado a la agricultura, a la ganadería, aún más en algunos casos para el consumo humano, dependiendo de la ubicación, el tipo y calidad de agua que se haya establecido dentro de los estudios previos. Entonces, solamente se debe utilizar el agua necesaria para recuperación, teniendo en cuenta que los procesos básicamente están relacionados a la recirculación durante la parte operativa. Dentro de ello también es importante establecer algunos métodos de recuperación, ya sea por decantación o utilización, algunos filtros, ¿no? Hay diferentes tipos ya de poder utilizar las aguas de recirculación o la evapotranspiración controlada, no teniendo en cuenta grandes zonas o plantas que se puedan adaptar para la recuperación de agua por este tipo. Pero en su mayoría el tema se relaciona básicamente por sistema de decantación, ¿no? Con respecto a los proyectos ya de cierre sostenible, rehabilitación paisajística y biológica, si bien es cierto es un depósito de desmonte, pero el objetivo es similar, el objetivo de que una presa de relave se tiene que integrar a la, digamos, a la parte paisajística dentro de ella. Es por eso que dentro del diseño que se pueda establecer desde el inicio, se te contemple la geometría adecuada, la ubicación adecuada, que permita que durante ya el proceso del cierre, el momento que se realice el cierre, tanto de la zona de emplazamiento, de donde ha sido acumulación de relave, permita tener pues, pendientes adecuadas hacia puntos de almacenamiento de agua y derivación rápida, lo que permita reducir cualquier riesgo de acumulación, incremento de capacidad de agua, y esto puede pues llevar a un efecto de liquefacción o de formación en el caso de que se produzca de la presa de relaves y tengamos problemas tales como ya hemos tenido anteriormente, Brumadinho y todos aquellos que ocasionaron colapsos bastante fuertes, ¿no? Dentro de las estrategias de cierre, básicamente las coberturas vegetales, en el caso lo haya, porque en algunos casos no, la zonificación no permite. Estamos hablando de presas de relave mayores a 4.500, 4.800 o cerca de los 5.000, donde existen ya zonas gélidas, glaciares. Pues obviamente la vegetación va a ser muy difícil. Para ello se tienen que establecer algunas estrategias de poder ubicar algunas coberturas adecuadas, ¿no? Pero en el caso de coberturas vegetales, nos permiten la reducción de infiltraciones, control de erosión, ¿no? Fortalecer en algunos corredores biológicos, fortalecer zonas en zonas restauradas, ¿no? Y en el caso de algunos proyectos comunitarios, básicamente el uso agrícola y recreacional, dependiendo del tipo de característica que se haya establecido dentro del plan de cierre, porque obviamente esto está amarrado pues a un instrumento que ha sido generado y obviamente ha establecido el fin del componente que se va a tener, si va a ser de sostenibilidad o solamente va a ser de que se va
a poder evaluar y se va a integrar solamente el medio ambiente, ¿no? Mitigación de impactos ambientales dentro de los beneficios, mejora relaciones con las comunidades, cumplimiento normativo entre el poscierre y el cierre que se tenga. Ahora, un poco no solamente, no muy detallado, pero sí poder evaluar las condiciones actuales o las condiciones que pudieron suceder en algunos casos de algunos efectos, digamos, de incumplimiento o no se tomaron algunas importancias o probablemente no se tomaron algunos aspectos necesarios dentro de la operación, básicamente esto ya está relacionado a la operación de presas relaves y conllevaron a tener pues, desastres, desastres tanto ambientales como también pérdidas de vidas humanas. Por ejemplo, en el caso de Fundão, ¿no? En Brasil, básicamente Mariana, en estado de Minas de Gerais, Brasil, el 5 de noviembre del 2015, ¿no? Lo que la empresa, en este caso es Samarco, la empresa responsable, ¿no? Tuvo una liberación de 43.7 millones de metros cúbicos. O sea, imaginemos la cantidad de material que se desplazó. Las causas principales, ya luego de haber hecho el balance o la evaluación del accidente, pues obviamente es un fallo geotécnico en la estructura del dique, drenaje insuficiente y aumento de presión de poros, y expansión de las presas sin análisis adecuado de estabilidad, monitoreo ineficiente de los desplazamientos estructurales. Esto es importante y como vemos casi su mayoría está relacionado a análisis de estabilidad, a condiciones estructurales de la presa. La falla geotécnica, pues obviamente conlleva pues, a que probablemente los tipos de materiales pudieron haber sido diferentes a las características que estuvieran dentro del diseño. Es una conjetura que probablemente pudo haber pasado, ¿no? Drenaje insuficiente y aumento de la presión de poros. Sabemos que durante el proceso de operación o cierre, si es que no se maneja adecuadamente los niveles del nivel freático de las aguas, porque el objetivo es reducir, no aumentar, y probablemente algunos sistemas de subdrenaje o drenaje no ayudaron a que durante el proceso, ¿no? Tanto sea de operación o cierre, no se conduzca adecuadamente. Y una expansión de la presa sin análisis adecuado, pues obviamente es un efecto bastante negativo si es que no se hacen las evaluaciones correspondientes y cuáles serían los impactos en el caso de que se pueda incrementar ya sea la cresta, se puede incrementar la zona de almacenamiento o colocar los famosos diques flotantes, ¿no? Dentro de ellos que pueden conllevar pues a un efecto de incremento de carga y que desestabilice, ¿no? A la misma estructura y conlleve pues al fallamiento. Y el monitoreo ineficiente del desplazamientos estructurales que pueden. ¿Qué es lo que sucedió? El impacto costó 19 vidas fatales, ¿no? Y más de 600 personas tuvieron que cambiar, digamos, de ubicación, porque obviamente impactaron a las poblaciones cercanas, a casas que obviamente conllevaron a la contaminación de sus suelos y de sus áreas donde ellos vivían, ¿no? Destrucción del ecosistema a lo largo del río Doce, y multas y sanciones tanto para las empresas relacionadas a Samarco, que básicamente es Vale y BHP. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Este es el objetivo importante, las lecciones aprendidas, porque un evento, un accidente siempre nos conlleva a poder nosotros aprender de ello. La importancia de los estudios geotécnicos rigurosos ante la expansión de una presa, monitoreo en tiempo real de sensores de presión y desplazamiento, incorporación de tecnologías de disposición en seco para reducir los riesgos, ¿no? Pues obviamente hay que tener en cuenta que tanto el monitoreo como los estudios geotécnicos son importantes para poder tener pues digamos una tranquilidad de que lo que estemos realizando va a durar durante toda la vida útil y también luego de ella, ¿no? Con respecto a Brumadinho, creo que todos conocemos este caso, es bastante sonado, 2019, ¿no? Brumadinho es otra mina también que está dentro de la zona del estado de Gerais en Brasil. Esto fue en el 2019, pertenece a la empresa Vale. Acá se liberaron 12 millones de metros cúbicos, ¿no? Las causas del colapso, ¿no? Uso del método aguas arriba en una zona de alta sismicidad. Ojo, acá vemos uno de los problemas más críticos. Infiltraciones excesivas de aguas y falta de drenaje adecuado, falta de alarmas y protocolos de emergencia eficaces, ausencia de auditoría geotécnica rigurosas. Entonces vemos una de las características muy importantes, el uso de aguas arriba, que si bien es cierto, es un método que en su momento, por la capacidad y la cantidad, se pudo haber utilizado para proyectos pequeños,
se ha ido utilizando para proyectos más grandes, teniendo en cuenta que sí, funciona, se toman ciertas consideraciones, probablemente no hay una rigurosidad en la evaluación de los estudios correspondientes, los análisis correspondientes, ahora los modelamientos de elementos finitos, así como del estudio, básicamente, digamos, ya con modelamiento, con características de los tipos de materiales nos permiten tener pues un detalle más preciso del comportamiento, básicamente en el tema estructural, obviamente acá no se tomaron en cuenta, ¿no? Y uno de los problemas más importantes que justamente se ha identificado es la ausencia de auditorías geotécnicas rigurosas. Muchas veces solamente se hacen auditorías para poder hacer el cumplimiento, pero no se tiene un compromiso pleno de que el fallamiento de cualquier estructura de relave va a conllevar pues a eventos en lo posible generalmente catastróficos, ¿no? El impacto del desastre conllevó a 272 víctimas mortales, contaminación del río para Oepeva y afectación de 300 kilómetros del ecosistema, demandas internacionales obviamente para la empresa, que creo que hasta el momento no se puede recuperar. Algunas regulaciones posteriores que se crearon, ¿no? En este caso, luego ya de este incidente, se generó pues ya el estándar global de la industria minera para lo que es la gestión de relaves. Entonces, de acuerdo a ello, ya se implementó. Brasil prohibió presos metros aguas arriba desde este nivel. Ya en Perú, ya en tiempos anteriores ya se había prohibido. En Chile igualmente. Entonces, obviamente, aprendemos de los accidentes, aprendemos de la gente que lastimosamente perdió la vida por a realizar actividades que obviamente no se tuvieron los controles adecuados. Aumento de requisitos para monitoreo y auditorías externas, ¿no? Algunas prácticas de lecciones aprendidas ya vienen de los países que justamente les estaba indicando, y uno de ellos que había olvidado era Australia, ¿no? Básicamente en el tema de Canadá, el uso de sensores pisométricos, revisión anual de estabilidad por entidades independientes, exigencia de planes de cierre con criterios de sostenibilidad, ¿no? Uno de los ejemplos, si bien es cierto, es Montpellier, que tras la falla del 2014 ya tuvo que cambiar toda su estrategia de cumplimiento y de poder, implementó diferentes planes ya a raíz del efecto que tuvo, ¿no? Caso de Australia, un diseño seguro, algunas regulaciones estrictas que ya se comenzaron a implementar, básicamente la implementación del método de aguas abajo en la mayoría de presas. Ya se cambió ese concepto, que se tiene que tener ya mayor seguridad, el uso de drones y tecnología de LIDAR para inspecciones de estructuras. El LIDAR sabemos que nos va a permitir un modelamiento de la topografía mucho más a detalle, que no solamente permite un modelamiento topográfico, sino también un modelamiento de pixeleado que permite de identificar diferentes características de materiales y condiciones geológicas y geotécnicas de acuerdo a ella. Algunas resoluciones basadas en un enfoque de riesgo, de gestión de riesgos. Obviamente ya los riesgos ha comenzado a tener mayor importancia, teniendo en cuenta que se tienen que evaluar todos los riesgos posibles y que se puedan afectar a nuestra estructura, no solamente dentro del ámbito de la presa, sino en algunas, digamos, estructuras relacionadas y que pueden suceder, y para ello se tiene que hacer una evaluación adecuada, siempre y cuando salvaguardando también de no llegar a la exageración, y que obviamente nuestro proyecto sea viable, sea sostenible y que cumpla todas las características basadas básicamente en las nuevas tecnologías y metodologías que se tengan, ¿no? Caso de Chile, es uno de los más grandes pioneros en el tema de presa de relaves, así que ellos creo que les ha pasado de todo. Básicamente es el amplio uso de relave filtrado en depósitos secos. Sabemos que es un país que no tiene mucha precipitación y les favorece ello. La integración de procesos de recuperación de agua para riego agrícola. Es un país que carece de agua y obviamente eso es uno de los efectos que tiene. La exigencia de planes de emergencia en todas las instalaciones, ¿no? Uno de los ejemplos que tenemos, la mina Pelambre, ¿no? En su sistema de relave es pesado, con una recuperación del 85% del agua, ¿no? Sabemos que Chile sí es un país que tiene bastantes problemas, porque obviamente, si bien es cierto, es un país costero y que tiene poca área para generar áreas tributarias y zonas de almacenamiento de agua importantes, ¿no? Con respecto a los proyectos actuales, ¿no? Dentro de los proyectos peruanos, algunos ejemplos, no soy, se llama, básicamente lo he encontrado como ejemplos. Dentro de ellos tenemos Santa Mina, que es una mina bastante ya antigua y que obviamente ha tenido que pasar por diferentes procesos, porque obviamente su tratamiento y responsabilidad dentro del nudo de presas relaves es bastante grande, ¿no? Uso de sensores geotécnicos para evaluar la estabilidad
implementación de relaves pesados que minimicen el impacto del medio ambiente, plan de rehabilitación progresiva para reducir los riesgos post-cierre. Ok, acá es importante, los planes de rehabilitación progresiva, ya poder ir realizando algunas actividades de cierre progresivo, ¿no? Para reducir los riesgos dentro de la etapa de post-cierre. Entonces ya uno va implementando algunas acciones y va evaluando si las condiciones de cierre son las más adecuadas y obviamente para ya no tomar otras acciones dentro de las actividades post-cierre. Dentro de las bambas, la recirculación, si bien es cierto, las bambas está enclavada dentro de la Sierra de Apurímac, zonas donde llueve bastante, pero también permite que podamos hacer una optimización de las aguas recirculadas, ¿no? Diseño de diques reforzados con filtros y subdrenes de alta eficiencia, cumplimiento estricto de auditorías ambientales y sociales que obviamente, si bien es cierto, tiene problemas en este momento, pero se trata de que haya un acondicionamiento de poder llegar a un mutuo acuerdo con los problemas tanto sociales que se tienen, ¿no? Caso de Cerro Verde, que se encuentra en Moquegua, ¿no? Integración de relaves pesados, energía renovable, implementación de planta de filtrado, uso de energía renovable en sus operaciones, ¿no? Y monitoreo continuo de sistemas de drones y todo ello. ¿Ok? ¿Qué podemos aprender de estos casos? Hay varias cosas que nosotros podemos aprender y esto obviamente nos conlleva acá justamente encontré esta fotografía de un desembalse de una presa de agua que es bastante parecido a un desembalse de presa relave porque estamos hablando de un fluido, ¿no? Entonces, esto conlleva que en primer lugar, uno de los factores comunes en las fallas que se tiene, ¿no? Es una falta de drenaje adecuado y una poca evaluación del efecto de la presión de poros que genera dentro de estos eventos. Muchas veces partimos por modelamientos de presión de poros por permeabilidades, basamos en algunos softwares que me hacen un modelamiento, si bien es cierto, son primeros modelamientos, pero debemos un poco enfatizar cuál es el comportamiento del agua dentro del cuerpo de los diques por eso se tienen que establecer diferentes estructuras adicionales, ya sean drenes basales, drenes chimenea, implementación de sistemas de subdrenaje más rigurosos que permitan la evacuación por otros lugares que no sea el cuerpo de la presa, en cualquier tipo de efecto que se tenga, ¿no? Algunos diseños obsoletos que ya tienen que salir de acá, pues obviamente el de aguas arriba, sabemos que no genera ningún tipo de tranquilidad para presas de gran envergadura y en el caso de que pequeña envergadura igual también porque va a tener pues problemas de inestabilidad que pueden generar, si bien es cierto, no gran magnitud, pero en la magnitud que se dé pues va a generar pérdidas, ya sea la producción, ya sea las personas, ¿no? Que van a reducir ese impacto dentro de ella, ¿no? Dentro de algunas prácticas que se tiene que tener, dentro de las buenas prácticas, prevenir las fallas, uso de tecnología avanzada, monitoreo en tiempo real, que existe ya una gran tecnología, existen personales que ya se vienen capacitando dentro de la parte geotécnica, y muchachos de las universidades que ya vienen implementando ciertos tipos de características que si bien es cierto en algunos casos no tienen las universidades los recursos económicos para implementarlos, pero ya existen talleres, existen prácticas que permiten que los profesionales se adecúen rápidamente a la tecnología existente, ¿no? Tener auditorías externas, supervisiones independientes de las estructuras. Siempre es bueno que alguien venga y vea lo que estamos haciendo, porque no siempre nuestra visión probablemente es la correcta. Estamos tomando probablemente decisiones o estamos avanzando de una manera que van a requerir un refuerzo adicional para poder llegar pues a una conclusión final de un buen proyecto que se realice. Innovaciones para la mejora en la seguridad, la sostenibilidad y la implementación de relaves pesados, disposición de relaves secos. Sabemos que son costosos, pero luego de haciendo un balance del riesgo que uno pueda tener, de los efectos, si es que en el caso hubiese algún tipo de problema de emergencia, pues obviamente se van a tener que considerar para poder evaluar que estos no sucedan, ¿no? El uso de energías renovables, ya vemos que la energía renovable poco a poco está, digamos, elevándose su uso en implementación de algunas estructuras, básicamente paneles solares, algunas energía eólica que en algunas zonas del Porica, por ahí se están vienen utilizando, paneles solares para lo que es instrumentación, en muchas unidades mineras que he recorrido la están utilizando y obviamente generan, digamos, una reducción de uso de este tipo de energía que básicamente es casi las 24 horas del día, los 365 días a la semana y obviamente van a permitir un uso continuo de esta energía. Lastimosamente, siempre están propensos a hurtos, a deterioros malintencionados, pues obviamente van a tener que tener un resguardo adicional.
Los planes de cierre progresivo es importante porque obviamente permite ya zonas en las cuales ya no se van a volver a impactar, se integran rápidamente y se puedan evaluar las condiciones de cierre que se tengan, ¿no? Y con respecto a la planificación de cierre que se tenga, básicamente con respecto al cierre progresivo, que sabemos que es una implementación gradual de todo lo que es la rehabilitación y básicamente mientras la presa siga operativa va a permitir que que las paredes de la presa pues se vaya integrando de tal manera que al término de ello se culmine con la fase final que se tenga. Obviamente esto obedece a un diseño adecuado, ¿no? Pues obviamente se tiene que tener en cuenta dentro del proceso de diseño, ¿no? Etapas de cierre de una presa relaves, básicamente cierre progresivo, la evaluación y ejecución de medidas durante la operación, cierre final, implementación de cobertura, revegetación, estabilización geotécnica y el postcierre, monitoreo ambiental de estructuras a largo plazo, ¿no? Evitar cualquier tipo de eventos que en su momento probablemente no me generen mucho daño, pero sí a la larga pueden generar colapsos grandes como este pequeño huequito que vemos acá, que básicamente ya se ha convertido pues en un lugar donde se ha liquefactado, ha salido las aguas por otro lado, pero obviamente no ha deteriorado toda la estructura, ¿no? Reducción de costos, básicamente en el tema de beneficios de riesgo de cierre progresivo, reducción de costos para el cierre final, prevención de impactos ambientales a largo plazo y mayor aceptación en la comunidad. Algunas estrategias a largo plazo, sí, esto sí ya va de la mano a actividades geotécnicas. Tiene que haber habido o factores claves dentro de la estabilidad, básicamente ya relacionados al postcierre, una compactación de suelo y drenaje eficiente para prevenir la liquefacción. En el caso de hidrogeología, algunos controles de agua, en las casas ambientales, la revegetación es importante. Metodología de estabilización, cobertura de suelo, drenajes de profundidad que permitan controlar la presión de poros dentro de la presa. Más allá de poder hacer algún tipo de perforación, es poder haber establecido estructuras de drenaje rápido. Dentro de ello, el análisis y construcción de drenes basales y drenes chimenea. Esto es importante. Si bien es el caso de que en su mayoría, la mayoría de presas son construidas con materiales de préstamo, se tienen que establecer puntos adecuados de evacuación rápida de agua en el caso de que la geomembrana sufra alguna rotura, ¿no? En la condición más, digamos, desfavorable dentro de la presa, que tengamos diferentes puntos de rasgadura, que la geomembrana, no sé, o que no haya geomembrana. Entonces, evaluar ese tipo de condiciones en las cuales podrían haber un fallamiento. Entonces, este tipo de estructuras, si bien es cierto, no van a trabajar porque obviamente está diseñada la presa para no tener ese tipo de impactos, pero en el caso de que se tenga algún efecto de liquefacción o algo, rápidamente las aguas se conduzcan a estos drenes y se hagan rápidamente, ¿no? Dentro de los beneficios, la reducción de riesgo de fallas estructurales, menor impacto ambiental a largo plazo, mejora de la seguridad de las comunidades cercanas. Eso es importante. Con respecto a los indicadores, algunos indicadores que podemos ver básicamente, ¿por qué es importante el monitoreo en postcierre? Pues obviamente nos permite tener ya áreas que ya básicamente no tienen impactos ya importantes dentro del fallamiento que pueda sucederse, ¿no? Ya no se van a generar fallamientos severos. En el caso que pueda haber algún tipo de fallamiento van a ser locales, porque obviamente ya hay una integración hacia el medio ambiente. Garantizan zonas de niveles de contaminación, son controlados, aseguran el cumplimiento de las normativas ambientales y compromisos sociales. Vemos la integración de toda la estructura que se pueda ver, ¿no? Algunos indicadores, calidad de agua, calidad de suelo y calidad vegetal, es importante porque obviamente durante el proceso de integración, la reducción de generar de contaminantes o elementos contaminantes se van a reducir paulatinamente y van a generar que estos elementos que estos elementos reduzcan su contenido o se constituyan como elementos encapsulados o reducidos en su capacidad activa dentro del ambiente que se genera. Pueden estar permanentes ahí, pero no tienen ningún tipo de activación porque ya no forman parte dentro del entorno en los cuales ya han sido cerrados, ¿no? Algunos indicadores estructurales, en el caso del movimiento de tierras, puedes poder tener algunos tipos de inclinómetros, algunas evaluaciones a nivel satelital o puede ser también por medio de dron, dependiendo del tipo de recurso que se tenga. La evaluación de los efectos de la presión de poros, esto sí va a ser de por vida, o al menos mientras dure el proceso de poscierre, en lo cual tenemos que evidenciar la reducción de la cantidad de agua, mitigarlas hasta los niveles de su drenaje hacia abajo, ¿no? Las condiciones de cobertura, básicamente, teniendo en cuenta ya que no se genere ningún tipo de erosión o filtraciones que se tengan hacia la parte interna, ¿no? Dentro de los proyectos sociales y ecológicos es importante asegurar que todas las estructuras
que se generen, pues obviamente tengan un entorno amigable, ya no solamente dentro del ámbito del proyecto, sino dentro del ámbito natural. Como podemos ver acá, por ejemplo, es una presa de agua, que si bien es cierto está en fase de operación, pero ya tiene una integración dentro de la estructura del ambiente, ¿no? Básicamente porque ya pues tiene vegetación, en algunos casos hasta, dependiendo, que no creo que sea muy factible, utilización para áreas de tipo agrícola, pero depende mucho ya de la fase en la cual se encuentre. ¿No? Obviamente es amigable hacia la comunidad, hacia el medio ambiente, ya no genera polvo. Obviamente puede haber una contribución económica hacia las zonas cercanas, ¿no? Y obviamente hay un cumplimiento de lo que es la minería hacia el entorno social. Y por último, algunas rehabilitaciones, en el caso de éxito, no pude encontrar, pero sí me llamó bastante la atención, básicamente la rehabilitación de una presa en King Crave, en Canadá, básicamente, que fue operación que estuvo entre 1966 al 2010, y obviamente uno de esos desafíos básicamente era la contaminación del agua, la erosión del suelo y la falta de vegetación que no tenía. Dentro de las estrategias que colocaron básicamente la revegetación con especies nativas resistentes a metales pesados. En el caso del Perú, nosotros tenemos, por ejemplo, los totorales, ¿no? Y no recuerdo otra vegetación más que soporta, digamos, o se asocia, se relaciona con este tipo de características de aguas ácidas, ¿no? Y de contenido metálico alto. Control de drenaje para mitigar alguna filtración contaminantes, monitoreo de postcierre con tecnología satelital. Esto incrementó bastante, ¿no? Resultados obtenidos, reducción del 80% de la contaminación, incremento de biodiversidad, ¿no? En un 50% en 10 años de monitoreo, incorporación de comunidades a la gestión en el área rehabilitada. Muchas gracias. Esto ha sido una pequeña, les pido las disculpas del caso con respecto a las interrupciones o interferencias. No estoy en una zona muy adecuada para lo que es el tema del Internet. Cualquier consulta o pregunta les agradeceré bastante. Ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Muy interesante el tema que hemos podido desarrollar. Vamos a tener estos últimos minutos para ver si es que hay alguna duda o consulta por parte de los asistentes a esta masterclass. Estamos ya activando las opciones del micro y también del chat para que así puedan hacer llegar las consultas correspondientes al docente. También comentarles que mediante el chat hemos compartido ya un enlace en caso de que estén interesados en obtener un certificado por 20 horas acreditadas al haber asistido a esta masterclass. En caso de que les interese ello, pueden rellenar el formulario que tenemos ahí en el chat para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes. Entonces, como comentaba, estamos activando las opciones del micro y el chat para que así puedan participar antes de cerrar la sesión de hoy. Aprovechamos también, antes de cerrar la sesión, para invitarlos a participar en la especialización de diseño y construcción de presas de Relade que tenemos justamente a cargo del ingeniero Carlos Torres. Estamos iniciando el 21 de febrero, así que en caso de que también les interese participar en esta especialización, pueden revisar nuestra página web seoacademy.edu.pe y ahí van a poder encontrar a detalle las características de esta especialización, también los temas que vamos a abordar y justamente la importancia que tiene dentro de todo este rubro de la minería, ¿no? Ok, me parece que no hay preguntas. Ok, veo una mano levantada. Ricardo, adelante, por favor. Ricardo, todavía no te escuchamos. O que tal vez lo escriba, si no, no lo escuchamos. Si tienes algún inconveniente, Ricardo, con el micro, con el audio, puedes dejar tu duda también mediante el chat y así el docente puede abordarlo. Ok, justo vemos ahí un mensajito, entonces vamos esperando a que nos puedas transmitir tu comentario o duda. Ok, con respecto a la revisión experta, esta es para cualquier nivel de ingeniería, factibilidad y detalle. Sí. Mira, dentro ya de la guía, básicamente, de la gestión de relaves, ya por la ICMM, que es la última, la GIST, obviamente establece ya, pues, una revisión desde los conceptos conceptuales.
conceptual de factibilidad y obviamente ya la definitiva, que es la ingeniería de detalle, teniendo en cuenta todos los análisis de riesgo que se puedan tener y poder buscarle las soluciones de mitigación. Entonces, es importante que la ingeniería conceptual en la cual uno ha tomado ya la ubicación de sitio, ha determinado los estudios básicos, porque obviamente tenemos que partir de algo, ¿no? Debemos tener al menos estudios referenciales, tanto geológicos como geotécnicos. Esto nos va a permitir determinar ya algunas consideraciones de modelamiento inicial. Para ello se tienen que hacer pues, los análisis de estabilidad, los análisis, pues obviamente de asentamiento, de filtración, dependiendo del tipo de material que se pueda haber conceptualizado. Y obviamente estos se van a afianzar con ya los estudios más adelante ya para ingeniería de factibilidad y detalle. Entonces, para ello sí es importante pues una revisión externa de toda la información que se tiene, teniendo en cuenta las características de la zona que se tenga y evaluaciones que puedan determinar, ¿no? La información que se le pueda brindar y obviamente también las recomendaciones para la siguiente fase que se pueda tener, ¿no? Entonces, sí es importante y obviamente parte desde la ingeniería conceptual. Espero haber respondido a tu pregunta. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por la respuesta. Vemos también allí una consulta de parte de Rodrigo. Buenas noches, ingeniero. Mencionó acerca de las ISO. ¿Se suele usar alguna certificación y o normativa acerca de procesos estandarizados para la gestión y construcción de relaves? Ya, bueno, básicamente con respecto a las ISOs, es un poco ligado a la gestión, tanto dentro de la construcción, la gestión de manejo ambiental, ¿no? Dentro de ello también estaba la otra ISO, básicamente, espera, permítame si no toque, retomo, dentro de las tres ISOs, de la ISO que estábamos justo buscando. Ya. Correcto. La 45 básicamente con respecto a la seguridad y salud. Y bueno, la última que es básicamente la de gestión integral de relaves. Dentro de las ISOs, dentro de la certificación normativa, básicamente la estandarización va relacionado a cuánto es el cuidado dentro, desde el diseño mismo, así como el proceso de construcción que se tenga, dentro de ese proceso, el manejo que se tenga dentro de la operación. Ahora, la ISO pues obviamente es todo un requerimiento de normativa, reglamentos, aspectos y gestiones relacionados para poder evidenciar un cumplimiento de las normativas, ¿no? Tanto estándares nacionales como internacionales que permitan el uso adecuado dentro del proceso de gestión de relaves. Pero específicamente dentro del proceso de gestión de relaves está relacionado con, digamos, la certificación del cumplimiento del estándar de manejo de relaves, que básicamente está dentro del GIST, ¿no? De la gestión integral de relaves. Esto sí permite que al momento de que cuando se realice toda la evaluación e implementación de los 13 principios que se tienen que tener el cumplimiento tanto detallado, obviamente no solamente documentario, sino también en campo de los procesos de cumplimiento de estas. Pero esto ya va relacionado más allá del tema constructivo al tema operativo. Entonces, cuando uno hace el cumplimiento del tema operativo, que si bien es cierto está relacionado con la fase constructiva, porque obviamente de eso también depende de los requerimientos de las siguientes fases, el cumplimiento está relacionado pues hasta a la gestión integral de relaves, del manejo de relaves que actualmente se tiene, ¿no? Y hay muchas empresas que buscan esta certificación o acreditación con respecto al cumplimiento de estos principios. Gracias. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Respecto a la consulta sobre la certificación de la Masterclass AD, te comentamos que sí tiene un costo de 35 soles y cuando rellenes el formulario, el área correspondiente se va a comunicar contigo para poder informarte sobre todo el proceso para poder obtener esta certificación con las 20 horas acreditadas. Tenemos por ahí una última pregunta, ingeniero. Sí, con respecto a la CDA, sí es importante. Si bien es cierto, la CDA es una norma mucho antes del SMM, porque obviamente se tuvieron la ICOL, la CDA, y no me acuerdo otra más que existía ahí, pero que son las más importantes y relevantes, permitían, pues con esta guía se tomaban las nociones
primarias de poder tomar las acciones de seguridad para presa de relaves, teniendo en cuenta las metodologías de crecimiento, teniendo en cuenta las condiciones estructurales que se tengan que tener, ¿no? Entonces, ya en este caso la CDA fue un punto de partida en la cual se tuvieron en cuenta para poder tomar las siguientes guías que ya obviamente ya toman toda la información relevante relacionada a la seguridad de presas, no solamente presas de agua, no solamente presas de relaves, sino una integridad ya estructural dentro, en este caso, relacionado a la gestión de relaves y dentro de lo que ya involucra la ICMM dentro de la última norma, ya hay dentro de la guía, en la cual abarca todo este tipo de normativas, abarca todo este tipo de principios para poder relacionar la gestión adecuada del manejo de relaves desde la fase de ingeniería hasta la fase de construcción. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Gracias, les agradezco a todos ustedes y los esperamos en el curso de diseño y construcción de presas relaves. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia y también por su tiempo para responder las consultas de los participantes. Gracias también a todos los que han dejado sus dudas mediante el chat, a todos los participantes en general por su atención. Con eso ya estaríamos cerrando la sesión de hoy. Nuevamente los invitamos a participar en la especialización que estamos iniciando el 21 de febrero y también están invitados a revisar nuestro canal de YouTube, donde nosotros estamos subiendo todas estas masterclass que realizamos de diversos temas en diferentes rubros, abordando temas bastante interesantes a cargo de los docentes que tenemos en cartera, que tienen pues una amplia experiencia en justamente diferentes rubros dentro de lo que es la ingeniería, ¿no? Muchas gracias nuevamente, ingeniero, gracias a todos los participantes, esperamos verlos en la especialización y es hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches con todos.